Bienvenidos una vez más al programa de la serie Tejiendo Historias, Alimentando Identidades. El día de hoy tenemos una charla muy exquisita, digámoslo así, porque vamos a hablar de los tlatoque. Y bueno, yo creo que es importante mencionar que todos nos inquietamos por saber de ese pasado, de esas raíces, y hoy día, pues bueno, vamos a hablar acerca de este tema. Está con nosotros Giapsi, Miguel y Adriana, que son conocedores de esta temática y sobre todo rescatar esas pesquisas, identificar de esos encuentros, de estas cosas que se van dando en relación a los rescates que tenemos hoy día en estas investigaciones. Bueno, y como tal, pues empezaremos directamente con Adriana en relación a que sí quisiera que nos contaras un poquito acerca de a la hora que encuentran los artefactos, ¿es lo mismo o cómo se dan cuenta de que ciertos artefactos se utilizaron para la élite o los gobernantes o para en general la población? ¿Cómo los identifican? Bien, pues es una pregunta un tanto sencilla de contestar. Sin embargo, tiene sus asegúnes, ya me corregirá Miguel. Depende mucho del sitio en donde estés excavando. No es lo mismo estudiar en una zona habitacional en donde sabes que pues solamente había gente normal del pueblo, como todos nosotros, gente de a pie, que excavar, por ejemplo, pues cerca de algún lugar o algún recinto sagrado o en donde sabemos que había alguna casa de la nobleza, ¿no? Esa es la primera forma en la que nos damos cuenta cuando un material corresponde, pues, a qué estrato social pudo haber pertenecido. Y la segunda es por el tipo de decoración. Por lo general, pues, no es lo mismo una vajilla que usaría cualquier persona a la vajilla en la que le servirías o comería alguien de la nobleza, alguien muy, muy importante. Siempre son mucho más suntuosas, mucho más bonitas, mucho más elaboradas y esto pues es lo que nos va dando también las pautas de qué buscar en dónde. Claro, y al respecto, un poco retomando tu idea, sí le quisiera preguntar a Miguel, en relación a esto, ¿es lo mismo, por ejemplo, comparar estos artefactos en una situación de rituales o en general, cómo pudieran identificar qué se utilizaba en dónde? Claro. Bueno, un poco como mencionaba Adriana, el primer punto en el que nosotros nos tenemos que fijar es dónde nos encontramos dentro de la ciudad que estemos excavando o el pueblo o el lugar que estamos excavando. En la arqueología hemos podido desarrollar algunos métodos, no siempre funcionan al 100%, pero usualmente en arqueología en todo el mundo, el lugar más grande que existe en un sitio arqueológico suele ser, o lo llamamos palacio, porque creemos que es el lugar en el que habita el gobernante, el señor del lugar. Y obviamente este estrato social, es decir, el señor, el más importante, tiene a su servicio o a su atención, digamos, una enorme cantidad de personas que se encargan de que el señor viva bien, de que tenga todo lo necesario y que se hagan todas esas cosas que él no va a hacer, particularmente, por ejemplo, la comida o la alimentación. El señor es llamado a comer
a una hora, a un lugar específico, comerá lo que a él le guste o lo que haya en ese momento cerca, pero justamente lo que nosotros entendemos o lo que vemos es que cada lugar tiene, nosotros le llamamos vajillas o instrumentales o artefactos que son muy específicos. Y entonces nosotros nos hemos ido dando cuenta de que no, si bien los objetos se parecen cuando tú excavas la casa de los señores importantes, a veces ahí se hacen actividades rituales, pero otras actividades rituales también se llevan a cabo, vamos a decir vulgarmente, cerca o encima de los edificios que llamamos pirámides, estos grandes basamentos, estas grandes construcciones. Y entonces, lo que tratamos nosotros de hacer es identificar o recrear lo mejor posible esos objetos. Y lo que nos hemos dado cuenta los arqueólogos en México particularmente es todos los objetos que tienen que ver con lo que llamamos la escena ritual, es decir, que son utilizados durante ceremonias, festividades importantes, es decir, uso exclusivo o uso temporal importante, una fiesta. Estos objetos suelen estar decorados de una manera diferente y en muchos casos son objetos que son elaborados de una manera diferente. Por ponerte un ejemplo, pueden haber platos muy sencillos para la alimentación sin mucha decoración y de repente te encuentras un plato que físicamente es idéntico, pero que la decoración es muchísimo más suntuosa, que a través del estudio del propio material dices, ah caray, esta cerámica la cosieron, luego la pintaron, luego la volvieron a coser, y entonces te da una serie de informaciones que te hacen ver que la esfera ritual tiene objetos muy particulares, muy decorados, y la esfera doméstica usualmente tiene objetos que nosotros consideramos más lisos o más llanos, es decir, menos decoración. Más o menos así nos damos cuenta. Claro, muchas gracias. Yo creo que todo esto es súper interesante en el sentido que actualmente a veces llegamos a tener estas situaciones, ¿no? Claro. Bueno, ahora veríamos, los mandaría a ver algo que nos ha preparado el chef en relación justamente a qué era lo que se servía. Estamos aquí con el chef Víctor Hugo Aguilar en su cocina, quien nos va a hacer una reminiscencia de algunos platillos que bien nosotros ya vimos en el estudio cómo se elaboraban, o más bien que nos platicaron cómo se hacían en la época prehispánica. Bueno, pues ahora vamos a tratar de reconstruir, especialmente nuestro chef va a reconstruir estas elaboraciones. Bienvenido seas una vez más con nosotros Bienvenida aquí tú. tejiendo historias y alimentando identidades. Eso. ¿Qué nos vas a enseñar? Pues mira, hoy vamos a comenzar con un agua de hueso de mamey. ¿Sí? Para eso vamos a necesitar, bueno, según lo que has estudiado, lo que está en tu libro, Deleite de los Tlatoque, que son cosas muy básicas y hay que recortar y asumir de lo que teníamos, bueno, que tenían a la mano. En este caso, va a ser hueso de mamey, que viene así, le quitamos la corteza dura, con unos pequeños golpes se puede cincelar y retirar Para que quede la semilla. para que quede la semilla, que es esto, ¿sí? Y la parte carnosa de la misma semilla. Yo sugiero dejarlas un poco en agua para que se ablande y vaya siendo más fácil rallarlo, ¿no? Con eso podemos comenzar. Se raya finamente. Bueno, nosotros sabemos muy bien que no tenemos algún registro ni en los códices, ni en ninguna fuente, no tenemos registro de recetas, porque eso no existía como tal. Pero sí tenemos registro de, sobre todo en el Códice Florentino, sí tenemos registro de los nombres de algunos platillos, y eso de alguna manera u otra nos permitió
al momento de hacer la traducción literal en náhuatl, nos permitió saber de qué estaban hechas esos platillos, de qué estaban hechas esas elaboraciones y posteriormente poder hacer una multidisciplina específicamente con algunos chefs que también se dedican a la investigación, como bueno, pues está aquí también nuestro chef Víctor Hugo, que también se dedica a toda esa reconstrucción de algunas investigaciones para poder ya ver cómo se podía hacer. Obvio, no lo hacemos tal y como quizás se había hecho en la época prehispánica, pero sí nos puede dar un alcance de cómo se hacía y más bien qué utilizaban, qué productos se utilizaban para poder nosotros ahora, bueno, ver esa elaboración cómo es y sobre todo el sabor. Sí. Porque los sabores, ¿cómo son? ¿Verdad que son totalmente diferentes? Totalmente diferentes, ¿no? Como esto, te invito a que lo huela, bueno, lo conoces bien. Justamente, sí, justamente este es el olor a las almendras amargas. Recordarán que también antes se consumían como botana los huesos de capulín, pues la almendrita que tiene dentro es exactamente lo mismo. Y bueno, no me gusta mucho hacer esa comparación, pero esto nos recuerda el olor al amaretto, sí, a las almendras. Entonces, bueno, recreando justamente esta parte de lo que ya decía la maestra Yapsi, esto es lo que tenemos como resulta del rallado. ¿Sí? Parece poco, pero el sabor es intenso. Y además el sabor es increíble porque es un sabor a almendra, pero es exactamente como bien lo dijiste, es un sabor como amaretto, ¿no? Sin serlo como tal, ¿no? Pues sabemos que el amaretto está hecho de almendras, ¿no? Pero no de la almendra del mamey. Entonces, es algo muy, muy interesante cómo podemos ver a través de estas reconstrucciones cómo pudieron haber sido estos sabores, ¿no? tan diferentes. Y bueno, se sabe que el agua de hueso de mamey todavía en algunos lugares, como por ejemplo en Morelos, en la zona náhuatl de Morelos, se sigue utilizando, pero ya desgraciadamente ya se está desapareciendo porque esas elaboraciones, o unas de plano ya desaparecieron, u otras están todavía y tienen algún rezago o alguna sobrevivencia que bueno, todavía las podemos observar, ¿no? Sí, es importante también saber que todo esto lo podemos encontrar y constatar con las reminiscencias, como dices, de las que hay o las costumbres que hay en ciertas regiones, ¿no? Exactamente. Como justamente lo dices en la zona náhuatl. Entonces, ahora, para endulzar, miel de agave, que sí se usaba. Por supuesto, la miel de agave sí estaba en la época prehispánica. Ajá. Que puede ser azúcar, pero bueno, si nos vamos a pegar a justamente las reconstrucciones de técnicas prehispánicas, la miel de agave. Le pueden poner la ralladura tanto sea necesario que ustedes prueben, pero parece poca la ralladura, pero es muy intenso el sabor. Sí, entonces tenemos un poco esto. Ahora, como aporte mío, puede acompañarse con cubitos del mismo mamey, de la fruta, de la carne de mamey. Y pues eso es todo. Podemos también, sabemos que perfumaban, ya sea con chile, con achiote, con vainilla. Puede ser también una vaina de vainilla que se pueda abrir, sumergir, dejar que repose y servir. Pero ese ya fue de tu cosecha. Esto ya es de mi cosecha. Pero bueno, nos fuimos a la parte de la ralladura y miel de agave, y eso es todo. Y agua. Bueno, amigos, pues un agua de hueso de mamey. No dejen de hacerlo. Prueben. Estamos de regreso. Ahora, para continuar, pues específicamente le preguntaríamos a Miguel en relación a las estrategias para la recuperación de los materiales. ¿Son en los mismos sitios lo mismo, o por ejemplo en los rituales o en las áreas habitacionales?
Pues mira, usualmente lo que nosotros hacemos es que los materiales cuando son de unidades habitacionales, es decir, es una casa doméstica, los objetos tienen tendencia, salvo que esté uno en la casa del señor principal, los objetos tienen tendencia a ser bastante homogéneos en cuanto a los materiales, los colores, las formas, es decir, se usan vajillas de servicio muy específicas. Entonces nosotros lo que podemos es distinguir, bueno, obviamente, quién está usando esas vasijas utilitarias, en qué lugares específicos, y después entonces cuando ya entendemos en qué espacio se usa una vajilla y en qué espacio se usan las vajillas más suntuosas, podemos entonces empezar a pensar en qué técnicas vamos a utilizar para poder sacar más información. Esta mayor información, por ejemplo, puede estar relacionada con la forma en la que se manufacturan estos objetos, porque como platicábamos hace un ratito, los objetos que son propios de las clases más elevadas en el mundo arqueológico en la Mesoamérica son objetos usualmente más decorados, es decir, tienen mejores colores, mejores fijadores, mejores técnicas, es decir, es un objeto que no se produce más de manera artesanal que de manera industrializada, si pudiera servir la claro. palabra. La vajilla que nosotros usamos tiene que ser una vajilla sencilla, pero en ambos casos todos estos objetos van a conservar espacios, huellas, colores, propias materiales, la propia materialidad del objeto, nos va a ayudar a entender cómo se hizo y para qué pudo haber servido, que eso es lo que usualmente nos interesa mucho más a los arqueólogos, porque la producción de los objetos es un poco estandarizada, pero el uso es increíblemente diverso porque cada uno de nosotros utilizamos un objeto de una manera diferente. Claro. Y esto es algo que nosotros hemos observado en la historia de la humanidad en todo el mundo. A veces caemos en el error de decir, como este objeto se parece a esto, debió haber servido para lo mismo. Pero no es usualmente la forma en la que el objeto es utilizado en la vida cotidiana, porque todos nosotros somos diferentes y obviamente le damos un valor diferente a los objetos a nuestro alrededor. A veces hay objetos utilitarios que pues son heredados de algún familiar y entonces para nosotros tienen un valor claro. exquisito. ¿Por qué? No necesariamente porque sea un objeto más valioso, sino porque perteneció a mi abuelo, perteneció a mis padres, y entonces viene una nueva dimensión que es la de la tradición, la de la familiaridad, que para los seres humanos tiene un valor muchísimo más elevado que solamente el de la propia producción, es decir, utilizar un objeto bueno o un objeto caro te produce un cierto estatus, lo cual entendemos todos incluso en la modernidad, pero que el objeto tenga ese valor extra, ese valor personalizado tal vez, ese es lo que nosotros, el último nivel al que nosotros nos encantaría llegar, porque te está entregando la forma en la que está pensando. Es decir, tú puedes ver a través de ese objeto que quien lo usó extrañaba a sus familiares o sentía relación con esos familiares. Sí. Y entonces podemos reconstruir mejor la historia de los objetos independientemente de las muchas técnicas que podemos aplicar para conocer a cuántos grados se cocina la cerámica, cómo la produjo el alfarero, de dónde venía la cerámica y muchos otros datos que también averiguamos, pero en el fondo pues somos seres humanos y lo que intentamos es explicar lo que nos hace humanos, justamente, que a veces en el contexto arqueológico es muy difícil. Ok, y mira, retomando lo que acabas de decir, que cada quien retomamos de acuerdo a nuestras características, y en ese sentido ustedes se encuentran. Ahora bien, ya que encuentran estos materiales y los reciben otra área en especialización, ¿cómo es que realizan la segunda pesquisa en relación a lo encontrado? ¿Cómo lo restauran? ¿Cómo lo retoman ustedes? Pues mira, aquí va mucho de la mano qué es lo que estemos buscando como proyecto, qué es lo que el proyecto de investigación quiera saber. Por un lado, como decíamos, pues tenemos estas vajillas que son más utilitarias, que son más lisas, menos decoradas, y tenemos toda esta vajilla que es suntuosa, que es súper decorada, personalizada, como bien decía Miguel, y las tratamos igual, pues de primera mano, te puedo yo decir que sí, pero
también tenemos que entender que nos van a dar información distinta cuando las estemos viendo, cuando estemos justamente armando estos rompecabezas materiales que tenemos en nuestras manos. Por un lado, la vajilla normal, la vajilla de las clases populares, pues nos va a dar información justamente de una tradición mucho más común a toda la población, de una tradición alimentaria que posiblemente es, pues aquí en Mesoamérica, la que ya no sabemos, ¿no? Maíz, calabaza, frijol, jitomate, chile, y eso va a salir seguramente. En cambio, en el momento en el que nosotros tomamos estas muestras para analizar estas vajillas que son más suntuosas, pues nos puede arrojar mucha información en torno a otros ingredientes que por lo general no son tan accesibles para el resto de la población. Y eso es muy interesante y por eso tenemos que tener como conservadores cuidado en entender qué es lo que una investigación está buscando, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues sí, no va a ser lo mismo tomar unas muestras de un comal, que todos sabemos para qué sirve un comal. El comal sirve para hacer las tortillas, para calentar el maíz, para X, Y y Z, pero sobre todo para tostar cosas, que tomar una muestra de una copa pulquera que está súper decorada y que, si bien entendemos que es de élite, no sabemos al 100% quién la usó y para qué. Claro, muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que esto es sobre todo sobrepasa muchas veces los pensamientos que la gente común de repente tenemos, ¿no? Porque inclusive hasta yo misma me he hecho estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Y bueno, ahora con Miguel le preguntaremos una vez más, desde el punto de vista ya teniendo como más piezas de este rompecabezas, ¿cómo lo tomas desde el punto de vista arqueológico cuando descubren algún hallazgo sobre estas cuestiones de los utensilios? Pues, digamos, son dos momentos para, digamos, el descubrimiento. Claro. Uno es entender más o menos qué está saliendo, ¿no? El material, consultar con el equipo de conservación, cómo podemos mantener que esos materiales estén en el mejor estado de conservación y que no causemos un daño al extraerlos de su contexto arqueológico. El arqueólogo usualmente encuentra las cosas embedidas en tierra que tiene 500, 700, 1000, 2000 años y esta tierra ha protegido esos artefactos durante milenios. Claro. Cuando llega el arqueólogo y retira la tierra, comienza un proceso de descomposición natural de esos objetos, es decir, entran en contacto con el aire, con otros ambientes, y entonces pues el primer problema que tú tienes es que eso se conserve. Por eso en arqueología ahora, afortunadamente cada vez más es común encontrar que los conservadores están dentro de los proyectos para que nosotros podamos discutir antes de sacar alguna cosa, cuál va a ser el camino que va a seguir durante buena parte de su vida fuera del contexto arqueológico. Es decir, en lo que lo llevamos a un museo necesitamos averiguar qué le vamos a poner, qué no le podemos poner, porque a veces algún material o algún proceso puede lastimar, por ejemplo, la cerámica que está muy decorada, Claro. porque son objetos muy finos y son muy opuestos a una vajilla cotidiana normal, un plato de una persona de origen humilde que vive en las afueras de un asentamiento arqueológico. Usualmente va a comer en un plato lo más sencillo posible. En cambio, cuando estás en el centro de ese mismo asentamiento arqueológico como Tenochtitlan o Teotihuacán, pues tú lo que encuentras es que allá adentro vive la élite y Claro. al igual que en la vida moderna hay una gigantesca diferencia entre los materiales que usa la gente que está en las condiciones más privilegiadas económicamente de las personas que viven en el estrato más abajo. Lo interesante es que todos utilizamos algún tipo de elemento como algún tipo de plato, algún tipo de vaso, y entonces nosotros vamos reconstruyendo pasito a pasito todo lo que se usa en estos asentamientos para poder estudiarlo, conservarlo, como dice Adriana, porque además hay un factor bien interesante que es, tal vez hoy no sabemos cómo
obtener las respuestas a las preguntas, Claro, pero no quiere sí. decir que en el futuro alguien no vaya a ser más inteligente que nosotros y encuentre la forma de resolver un problema. Entonces tú tienes que dejarle los objetos de alguna manera sin las intervenciones que le vayan a afectar a ese potencial estudio dentro de un siglo, 2 siglos. Nosotros mismos lo hacemos y estamos estudiando objetos que fueron descubiertos hace 150 años y hoy le sacamos, dirás vulgarmente, agua a las piedras para poder entender mejor esos objetos. Claro. Cada vez más se va recuperando como esta parte del rompecabezas, ¿no? Y Totalmente. ahora, pues justo iremos ahora con Gyatso para que nos explique y nos diga la parte fundamental o el corazón de esta charla. ¿Quiénes eran los Tlatoque? Bueno, es algo muy interesante porque retomando también lo que ellos mencionaron, dentro de los utensilios se ve la memoria alimentaria. Claro. Ahí se ve para qué eran, a qué es difícil, ¿no? Por eso es que comparamos con otras fuentes, qué servían, cómo eran, para quiénes eran, cómo lo hacían, ¿no? Entonces, en una de esas fuentes, precisamente, que es por supuesto el tan innumerablemente codiciado y citado, el Códice Florentino, ¿no? En la parte Claro. náhuatl, ¿no? Pero eso sí, la parte náhuatl, que es la que todavía estamos en proceso de investigación, ahí nos puede decir, hay un fragmento muy interesante que se llama de lo que comen los señores, pero particularmente en la parte náhuatl es de lo que comen los tlatoque. ¿Quiénes son los tlatoque? ¿No? Exactamente. Los tlatoque en plural es un tlatoani. ¿Y quién es un tlatoani? Pues era el señor, o más bien el gobernante supremo, ¿no? Por ejemplo, de los más conocidos, pues un Cuauhtémoc, ¿no? Un Cuitláhuac, ¿no? Un Itzcoatl, ¿no? Los más, digamos, los más conocidos. Bueno, pues de eso retomamos quiénes eran los grandes. En náhuatl, Tlatoque es el gran hablante, el que habla, el gran Claro. señor, porque de alguna manera u otra era el gobernante, ¿no? Y para decir el supergobernante el gran gobernante es el Hueytlatoani, ¿no? Y Tlatoque es su forma en plural, los señores, ¿no? Entonces, sobre esos señores, aquí investigamos, bueno, en este libro de lo que comen, ¿no? Esos tlatoque, y en algunos utensilios que ya tanto Miguel y por supuesto Adriana han platicado, ¿no? Y de los que también hemos estado hablando, ¿no? Ahí es donde una de las hipótesis donde servían estos tlatoque, ¿no? Ok, yo creo que esto es súper interesantísimo, ¿no? En el sentido de querer saber, pues, qué comían y pues también para debatir todos esos mitos, ¿no? Que comían esos tlatoques, ¿no? Entonces, bueno, pues continuamos con esta charla, pero antes sí quisiera agradecer al público pues su participación y bueno, están apareciendo en su televisor, en donde estén ahorita viendo, van a aparecer nuestros números de contacto y regresamos en un momentito. Agradecemos, público, nuevamente su presencia y recuerden que estamos en la serie Tejiendo Historias, Alimentando Identidades. Y bueno, también recordándoles que están con nosotros los especialistas Gyatso, Miguel y Adriana, que justo estamos tratando de ubicar bien nuestro gran rompecabezas. Pero bueno, regresando con esto y que nos quedamos hace ratito todavía picaditos en relación de qué comían los tlatoque, continuamos con Gyatso para que nos especifique qué era eso que comían. Híjole, pues eran muchas cosas, muy ricas, por cierto, que es lo que estábamos tratando de reconstruir. Bueno, pues una de las primeras, por supuesto, son las salsas, a los cuales ellos, en el códice como tal, en la parte náhuatl, se especificaban como los pascales. El pascal moli,
tan famoso que era, digamos, como el abuelito del mole. Aparte de los pascales, encontramos unas salsas increíbles hechas de jobo, ¿no? Y ese jobo con pescado, no hombre, y los quelites, y uno lo ve en la parte náhuatl. La parte náhuatl es como es un idioma aglutinante, entonces es muy descriptivo y nos puede decir, por ejemplo, si usaba frutas, si usaba quelites, si era picante, si era dulce, ¿no? Si era, inclusive hasta qué color podía haber tenido, si era frío, si era caliente. Es muy descriptivo. Entonces así empezamos a reconstruir con el náhuatl, ¿no? Con el náhuatl clásico, empezamos a reconstruir, bueno, qué pudieron haber comido. Y entre ellos sacamos, por ejemplo, el agua de hueso de mamey. El agua de hueso de mamey, que es increíble y que, por ejemplo, desgraciadamente ya está en desuso. En algunas zonas, por ejemplo, de Morelos, todavía se llega a utilizar, pero ya es muy como muy escueto, ¿no? Entonces se rescata eso, se rescata, por ejemplo, la salsa de jobo, que además que es increíble, porque cuando se empezó a hacer esa reconstrucción, hasta las mismas personas, que varios son chefs que investigaron, bueno, que yo les mostré con esto de la reconstrucción, y ellos trataron de hacer ya la representación y hasta decían que los sabores eran diferentes, ¿no? Precisamente la memoria, ¿no? La memoria, obvio, por supuesto, no va a ser lo mismo, porque no es lo mismo, no sé, un joven de aquel entonces como de es un rescate, simplemente es una reminiscencia cultural, ¿no? Entonces eso es lo interesante, y además tenemos los nombres, ¿no? El pascalmoli, el tlachomimili, ¿no? O sea, es algo increíble, ¿no? Cómo pudimos hacer esas reconstrucciones. Otra cosa, por ejemplo, el pato al lodo, que todavía en algunas zonas de Xochimilco existe, ¿no? El pato al lodo es increíble porque se hace tipo así como una barbacoa, como digamos individual, ¿no? Porque es precisamente al pato, para quitarle las plumas, bueno, se le quitan las menudencias, pero para quitarle las plumas se embadurna, digamos literalmente, con barro, ¿ah? Y ese barro después se pone a cocer. Y una vez que ya está cocido el barro, se rompe el barro y así, por arte de magia, se abre el barro y se le quitan las plumas, o sea, el barro se quedan las plumas, pero también se cuece la carne tipo así como una barbacoa, pero una barbacoa individual, ¿no? Y entonces todavía esas técnicas las vemos en la actualidad en algunas zonas, por ejemplo, de Xochimilco, ¿no? Entonces es algo increíble cuando podemos ver precisamente esas memorias alimentarias, tanto, por ejemplo, en los utensilios que ustedes están comentando, como también en una reconstrucción dentro de las fuentes, como es el Códice Florentino, tan interesante y tan importante en su versión náhuatl, en la parte náhuatl. Ajá. O sea, ver cómo podemos todavía encontrar eso, ¿no? Quizá ya no exactamente, por supuesto, pero sí una reminiscencia, ¿no? Un rescate, y que eso es algo interesantísimo, ¿no? En cuanto a una técnica alimentaria. Súper, Giapsi, súper en ese sentido, ¿no? Y pensar que siempre hablamos, o has mencionado muchas veces, el jobo. ¿Y cuál será el jobo? Pues son unos ciruelos que actualmente los consumimos, ¿no? Bueno, siguiendo gracias, Giapsi, y siguiendo con esta cuestión, ahora le preguntaríamos a Adriana, ¿no? Actualmente se han preservado los utensilios de diversos materiales aquí en el Altiplano Central. ¿Y qué hacen los restauradores con este tipo de materiales? Bueno, pues utensilios hay de muchos tipos de materiales, ¿no? Y desgraciadamente no se ha podido preservar todo. En el Altiplano Central tenemos diferentes tipos de contextos arqueológicos, y con diferentes tipos no me refiero a unos suntuosos y otros más humildes, sino más bien a sus características ambientales. Tenemos contextos que son sumamente secos, tenemos contextos que no son ni húmedos ni secos, sino todo lo contrario, y también tenemos contextos anegados, en los que mejor logramos preservar materiales que no son perdurables como la cerámica o la piedra, pues es en los contextos más secos, como en las cuevas, o en los contextos anegados. ¿Y en dónde hay contextos anegados? Pues en todos aquellos lugares en donde hubiera o ríos o lagos, como es el centro de México. Sin embargo, pues tampoco hemos encontrado todo, ¿no? Por ejemplo, esto no es un utensilio alimenticio, pero es un gran hallazgo a nivel material. La canoa que está ahora exhibida en la Sala Mexica del Museo de Antropología, pues es una canoa de madera, ¿no?
¿En dónde se encontró? Pues en medio del lago, que es en donde se utilizaba. Sin embargo, en otros sitios, pues es imposible encontrar madera, es imposible encontrar cestas y es imposible encontrar todos estos utensilios que sabemos muy bien que utilizaban, que los seguimos utilizando palitas de madera, seguimos utilizando utensilios de carrizo para mezclar o para quitarle a los bordes de las cazuelas lo que se queda pegadito, seguimos utilizando las jícaras para beber, pues ahora está súper de moda usar las jícaras para el mezcal, las jícaras típicas para el pozol, la troje que está en el Museo del Templo Mayor que se utilizaba para almacenar, pero pues no siempre se puede conservar esto, ¿no? Claro. Lo que normalmente tenemos a nuestro alcance son utensilios de piedra como los molcajetes, los metates, cosas cerámicas como las ollas, las cazuelas, copas, platos, comales, etcétera, etcétera, que pues permiten materialmente que el paso del tiempo y las inclemencias del clima pasen sin que les pasen mayores cosas, ¿no? Todo lo contrario con todo lo que es de origen orgánico, que con la humedad, con el tiempo, con la oxidación se va degradando y lo perdemos. Sin embargo, es muy interesante porque en el lugar de excavación en donde trabajan nuestros compañeros los arqueólogos, siempre es importante tomar muestras de todo aquello que no se ve. ¿Por qué? Porque lo que no se ve nos da tanta información como lo que sí recuperamos. Entonces, pues al tomar estas muestras podemos entender si existieron en ese mismo lugar estos otros materiales que no son perdurables, pero que sabemos que tenían que estar sí o sí en la preparación y en el consumo de los alimentos. Claro, claro. Muy, muy sumamente interesante. Ahora esta pregunta va directamente para Miguel. ¿Y cómo distinguen ustedes los arqueólogos las evidencias en el uso de los utensilios? Hay varios mecanismos. Por ejemplo, hay unos muy evidentes. Por ejemplo, cuando todos nosotros tenemos metates en nuestra casa, seguimos heredando de nuestros familiares, de los abuelos, de los padres, todavía se usan los metates. Es un poco más común el molcajete porque todavía usamos muchas salsas, comemos, hacemos parte de nuestra alimentación diariamente. Y cuando uno puede ir ahorita mismo, terminando el programa, puede ir a ver su molcajete o su metate, si es que lo tiene, y encontrar que justamente la superficie en donde uno pone la comida, las semillas para mezclarlas, la propia mano del metate o la mano del molcajete suele tener un pulido muy brillante. ¿Por qué? Pues porque cuando uno está deshaciendo semillas, cuando uno está deshaciendo la comida, al mismo tiempo está trabajando la piedra de una manera muy sencilla, pero la piedra empieza a tomar una serie de características muy lustrosas en la zona en la que entra en contacto. Es decir, por ejemplo, la parte baja de la mano del molcajete, ¿no? Y toda la superficie, que es donde está tu salsita, donde le estás dando y dando y dando y dando. Se me antojó. Sí, es siempre. Pero entonces, en estos objetos nos damos cuenta claramente que el objeto ha sido utilizado. ¿Por qué? Porque si ustedes van y compran en este momento un molcajete, resulta que ese molcajete está totalmente áspero, entonces necesitamos de alguna manera curarlo, es decir, lavarlo, que caiga toda la piedrita, la tierrita suelta para que eso no entre como parte de el ingrediente de tu salsa, aunque también suele pasar que uno, conforme sigue trabajando estos instrumentos, se va degradando. Y luego entonces lo que uno va a ver es que un metate nuevo, por ejemplo, va a ser rugoso, va a ser poco lustroso, de un color muy parco, y que un metate o un molcajete que ha sido usado brilla, tiene una superficie, nosotros usamos el término jabonoso, es decir, uno lo toca y la mano se resbala, es muy suave, contrario al resto del objeto, es decir, queda muy claro cuál es la zona que se utiliza. Como decíamos, pues esto es muy fácil porque sabemos cómo se usa el objeto, porque todavía lo utilizamos. Con otros objetos, esta forma de investigar pues no nos es tan útil, porque no todos los objetos se tallan entre ellos mismos, ni todos dejan una serie de huellas. Pero por ejemplo, en esos objetos de piedra es relativamente sencillo encontrarlo. Y en la cerámica lo que nosotros vamos a ver es exposición al fuego,
exposición, por ejemplo, a podríamos encontrar huellas de corte que son propiamente raspones que le mete uno a la cerámica para cuando utiliza una navaja de obsidiana para cortar. Claro. Por eso es bien importante. Cuando éramos niños nos decía la mamá y nos regañaba y nos decía: no cortes si no es en la tabla, no cortes en el plato directamente porque lo rayas. Claro. Justamente, ¿quién le iba a decir a mi madre que tenía razón? Porque lo que estábamos haciendo es dejar una huella por los siglos de los siglos en ese plato. Claro. Claro que en mi caso era un mal uso del objeto, pero nos podemos dar cuenta a través de esta vajilla de qué manera utilizada, si incluso puede que se les haya quemado y se les haya reventado, por ejemplo, durante el uso, pues podemos verlo si es que tenemos la evidencia directamente al fuego, es a un fuego intenso. ¿Por qué? Pues porque los accidentes siempre suceden, particularmente la cocina es un lugar donde suceden accidentes, algunos malos y algunos buenos, como el invento de algunos sabores, como el desarrollo de ciertas recetas. Pero nosotros lo que vemos es cómo estas superficies varían, y donde hay una variación, eso es lo que nos interesa, es lo que nos prende los ojos, porque dices, aquí pasó algo, y entonces a veces dedicamos toda nuestra vida a estudiar ese tipo de huellas, ese tipo de cortes o ese tipo de exposición al fuego. Ok, muchas gracias. Con todo esto que estamos charlando, quisiera preguntarle a Adriana si actualmente ha habido alguna información o te ha tocado llevar a cabo algunas materiales que tengan, digamos, vestigios de que hayan comido los tlatoques, perdón. Pues en realidad, de forma directa, no. Siempre estamos buscando llevar a cabo investigaciones novedosas y sí, una de nuestras compañeras ha trabajado, pero se ha enfocado más, por ejemplo, en materiales coloniales, no directamente en los materiales del Templo Mayor. Esto es por dos cosas. La primera es que el Templo Mayor, por ejemplo, es un sitio ritual en donde pues el consumo de alimentos no era tan común, más que ritualmente. Y la segunda es porque nosotros no encontramos de forma cotidiana estos objetos de consumo. Tenemos muy poca cerámica, tenemos muy poca lítica que esté relacionada con la preparación de alimentos, y esto pues lo pueden comprobar dándose una vuelta al museo. No tenemos el material para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, en el momento en el que aparezca algo en lo que nosotros pensemos que hubo consumo de alimentos, bebidas, enteógenos, lo que sea, seguro vamos a hacer un análisis, siendo lo primero que va a pasar por nuestra cabeza, ¿no? Así, antes de limpiar esto vamos a tomar todas las muestras posibles. ¿Por qué? Porque nos va a dar muchísima información justo de lo que no podemos ver. Ok, muchísimas gracias. Ahora, público, los invitamos a una segunda demostración en relación a lo que ha preparado nuestro chef Víctor. Gracias. Bueno, pues regresamos aquí con el chef Víctor Hugo en su cocina. Pues ahora vamos a hacer un chile atole, que es la base, y como está escrito en los códices, queda parte o como el inicio de las comidas, a lo que yo asumo que puede ser que sean como las entradas o las sopas, porque no en los chile atoles no habían proteínas. Que es algo muy interesante porque eso se va, bueno, cuando en el libro del deleite de los tlatoque, que ya tiene, pues, ¿qué será? Ya va para 3 años, ¿no? 4 años ese libro. Ahí se hace esa reconstrucción de lo que pudieron comer los gobernantes mexicas. Ya en el Códice Florentino sí está representado, por supuesto, en la parte náhuatl, está bien delimitado el nombre de estos platillos. Y entonces, a partir de ahí, el chef Víctor Hugo pudo referenciar algunas cosas y sobre todo en la actualidad, algunas reminiscencias de lo que podemos usar para hacer este chile atole. Básicamente un chile atole se trata de una masa de maíz diluida en agua, cocido con epazote, que es un quelite en realidad, el epazote.
Aquí lo tenemos. Y elote. ¿Sí? Hoy en la actualidad sigue siendo básicamente lo mismo. El maíz y la masa diluida como un atole, y se salaba con sal tierra, que como sabemos se obtenía de la desecación de los lagos salados de aquí del valle. Se obtenía esta sal y es con la que se condimentaba. Es lo único que tenemos como referencia y en la actualidad lo seguimos conociendo como chile atole. El chile atole en la actualidad viene, se puede identificar de la región que es, porque algunos le ponen flor de calabaza, en Michoacán lo hacen verde. Estos chileatoles, como le estábamos mencionando, también los podemos encontrar en la parte, o es más, hasta los nombres, en la parte o en la sección del Códice Florentino, pero en la parte náhuatl, que eso es lo más interesante. Sí. ¿No? Y con eso podemos ver estas reminiscencias y podemos también ver cómo en la actualidad en algunas zonas que ahorita les estábamos mencionando todavía los encontramos. Otro de los ingredientes principales o básicos, ya depende de el resto de las verduras que se puedan poner, es el chile. Se habla del chile amarillo, que podemos suponer hay mucha variedad y seguramente hay algunas que se quedaron perdidas en el camino, pero el chile amarillo, el chile manzano, ¿no? También hablan del chile verde, que también puede ser que lo tengamos. Entonces el maíz se deja cocer ahí y se puede complementar con verduras. En este caso tenemos chayote, puede ser chayote, calabaza, y se condimenta con todo esto, ¿sí? Lo dejamos cocer y básicamente es esto, ¿no? Lo que es un chile atole. Muy sencillo. Muy sencillo. Muy nutritivo. Además, sí, muy, muy nutritivo. En la actualidad, como seguimos viendo lo que se sigue comercializando en la Ciudad de México y en otras regiones. Y ahora vamos a pasar a otra elaboración en un momento. Vamos a presentarles los frijoles con vainilla. Parece un poco extraño, pero en algunas regiones sigue usándose la vainilla para alimentos salados. La referencia, por ejemplo, del Códice Florentino, que también está en mi libro del Deleite de los Tlatoque, ahí están los frijoles con vainilla y de hecho también está la palabra en náhuatl y tan solo en esa palabra en náhuatl, ahí podemos nosotros reconstruir a partir de la traducción literal, empezamos a ver si eran dulces, si eran salados, es más, hasta qué eran los ingredientes que utilizaban. O sea, de esa manera se puede reconstruir esa elaboración, porque, digamos, esta elaboración es de la zona totonaca, sobre todo por la vainilla, pero es algo muy curioso como en el códice hemos encontrado que muchos de los platillos o muchos de los productos venían como comercio de algunas zonas del Golfo, de algunas zonas del sur-sureste, de algunas otras zonas como tributo para la parte del altiplano central, mandaban a traer muchos productos de ese tributo de muy muy lejos en ese entonces para poder degustarlos, y uno de eso es el caso de los frijoles con vainilla que ahorita nos está reconstruyendo su reminiscencia Etche Víctor Hugo. Lo único que tenemos como referencia es de que se cocía con epazote. Bueno, pues la vainilla, que pues como sabemos es de origen, como viene, bueno, que esta ya está tratada. Como el elemento principal. Y una vez más, el sabor. De hecho, nosotros al ver esos sabores, son sabores que para nosotros, bueno, bien sabemos que el sabor, por supuesto, es cultura, que se desarrolla a partir de la educación cultural de lo que comemos y de lo que nos enseñan a comer y de lo que hemos comido en el transcurso de nuestra vida. Entonces, al comer los frijoles de vainilla son sabores increíbles, ¿no? Son sabores, yo creo que en principio hasta extraños, ¿verdad? Sí, pero como base tenemos estos frijoles con vainilla. Bueno, pues esta es otra de las grandísimas opciones que nosotros podemos tener. Rescaten esas reminiscencias culturales, porque finalmente eso es lo que nos da como una identidad en nuestra alimentación.
desafortunadamente el tiempo se está agotando. Y bueno, yo creo que toda esta charla ha sido súper formidable en relación a la resolución, no la resolución, sino tratar de ver qué era lo que había detrás de toda una gama de historia, ¿no? Y para ello, pues pido que vayamos cerrando de acuerdo a este orden de nuestros panelistas, con Giapsi, de acuerdo a los Tlatoque, después Miguel y Adriana finalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos concluir o cerrar esta parte fundamental? Bueno, hay que rescatar específicamente la memoria alimentaria. O sea, la memoria alimentaria nos dice muchas cosas de lo que podemos o de lo que somos nosotros hoy, ¿no? Aunque ya no es igual, pero sí, como siempre he mencionado, o sea, siempre la reminiscencia a ese estudio es muy, muy importante, porque podemos hacer precisamente una comparación entre lo que se comía antes y lo que se come ahora, ¿no? Por ejemplo, antes era algo específicamente para, por ejemplo, un señor o una élite en específico, pero ya en la actualidad es para todos, ¿no? Entonces ese rescate alimentario es muy importante, y no solamente la elaboración, sino por supuesto también lo que hemos escuchado, los utensilios. Los utensilios también nos dicen muchas cosas de cómo pudieron ellos subsistir, pero sobre todo integrar, ¿no? Y manejar y hacer y convivir con estos utensilios, que de todos modos en la actualidad seguimos utilizando esto, ¿no? Tanto en las elaboraciones como en los propios, digamos, cacharros o trastes que utilizamos, ¿no? Sí, claro. Miguel. Yo creo que Giapsi ha dicho algo muy importante, que es: no tiene sentido que nosotros estudiemos el pasado si no va a tener una relación, impacto o un impacto directamente sobre nosotros en el presente. Y entonces, justamente, un tema ahorita que mencionó la memoria alimenticia, justamente es cómo nosotros podemos utilizar todo ese conocimiento, toda esa... hoy lo entendemos como un conocimiento, pero es propiamente una forma de vida cotidiana en la que resolvemos uno de nuestros problemas básicos, que es comer todos los días, porque necesitamos recargar energía. Y entonces creo que es muy, muy valioso por varios factores. Primero, porque nos unimos diferentes especialistas y podemos atacar estos problemas y entenderlos desde los libros antiguos, el contexto arqueológico, la conservación de este contexto arqueológico y muchos otros temas que todavía a veces somos un poco tímidos para poder desarrollar. ¿Por qué? Porque a veces estudiar algo que no se ve nos genera muchos problemas. Claro. Sin embargo, una vez que uno empieza a entender que si recuperas muestritas de tierra, vas al libro, ves el tipo de vajilla, ves cómo quedó conservado, pues de repente dices, caray, pues todos mis ingredientes que yo tengo, como la cocina, pues me hablan del pozole, me hablan del chocolate, o me hablan de cualquier otra costumbre alimentaria. Y además, es muy importante porque nosotros variamos a través del tiempo la moda de lo que vamos comiendo, y hay veces en donde tal vez en algún momento del futuro tengamos que regresar a nuestra alimentación básica prehispánica por motivos de tipo contenido alimenticio, problemas climáticos o muchas otras cosas. Por lo tanto, toda esta información no solamente nos sirve para poder entender qué pasó en el pasado, sino poder utilizarla y generar algún tipo de beneficio para nosotros hacia el futuro. Y justamente la alimentación probablemente sigue siendo uno de estos problemas básicos. Todavía tenemos un país y una sociedad que requiere mejores niveles de alimentación dentro de sus propios medios, dentro de lo que hay en cada pueblo, que nosotros sabemos no en todos lados hay toda la alimentación, pero ese conocimiento antiguo nos puede ayudar a resolver todavía problemas en el presente, y eso es lo que creo que nos tiene que impulsar a seguir haciendo estudios al respecto. Ok, muchas gracias. Adriana. Pues yo voy a colgarme también de lo que han dicho tanto Giapsi como Miguel, y tenemos que pensar que como sociedades se toman decisiones, y estas decisiones culturales no siempre son ni las más fáciles ni las que dan los mejores resultados, sino que son el producto de algo que colectivamente desde el pasado ha dado resultados, y da los resultados que nosotros como sociedad o ellos como sociedad quisieron, y que nosotros
venimos arrastrando desde hace miles de años, ¿no? Claro. Y con estas decisiones culturales, ¿a qué me refiero? La base de nuestra alimentación en México sigue siendo el maíz. El maíz es lo más importante que tenemos. Y no importa si seguimos haciendo nuestras tortillas en el comal o vamos a la tortillería en donde usan una tortilladora súper increíble que nixtamaliza a masa y hace las tortillas en 1 metro cuadrado. Ese mismo maíz es lo que sigue dándonos la identidad culinaria. Y qué mejor entenderlo desde el punto de vista de todos los especialistas asociados a todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? 300 años más adelante seguramente un arqueólogo va a llegar a excavar una tortillería y va a encontrar una de estas típicas máquinas que vemos en todas las tortillerías y se va a poner a pensar, ¿y esto por qué llegó del comal a la industrialización? Agradecemos, público, por su presencia y mucho les agradeceríamos que dejen sus dudas, sus comentarios en las redes sociales y en Mirador Universitario. Sigamos tejiendo historias, alimentando identidades. Hasta la próxima.